aquel ministerio al cual Dios lo había llamado, el tiempo y las circunstancias no eran favorables. A los profetas los apedreaban, a los profetas los perseguían, a los profetas los torturaban. ¿Sabe por qué? Porque en Israel preferían 1000 veces escuchar a un profeta mentiroso que a un hombre verdaderamente de Dios que les hablara la verdad. Llega a mi mente cuando Jeremías, la palabra del Señor dice que lo tenían considerado como un profeta, pero lo tenían metido en cisternas, en calabozos, atado de manos y pies. Lo mantenían solamente con agua, solamente con pan y a veces nada. Porque lo tenían considerado como un profeta mentiroso. Porque cada vez que el rey o el pueblo, los ancianos de Israel consultaban con Jeremías para saber si podían subir a una guerra, Jeremías decía, van a subir, pero en aquel lugar van a ser muertos, van a ser destruidos, porque Jehová los va a entregar en manos de sus enemigos por haberse olvidado de Jehová su Dios. ¿Y sabe qué hacía el pueblo de Israel, los líderes y los gobernantes? Decían, este es un mentiroso, por mentiroso lo vamos a meter a la cisterna, por mentiroso lo vamos a meter al calabozo, por mentiroso lo vamos a hacer sufrir, no le vamos a dar alimento, no le vamos a dar agua y ahí se va a quedar. Vamos a consultar con otros profetas. Y llegaban otros profetas mentirosos y se ponían con cuernos y empezaban a bailar. Dice Jehová que subas porque así te va a dar la victoria. Y decía, este sí me está hablando verdad. Y cuando subían, ¿sabe qué pasaba? Caían derrotados. Miles de soldados israelitas caían muertos, así como lo había dicho el profeta Jeremías. Había una decadencia espiritual, hermano, hermana, en aquellos tiempos que cuando Dios llama a Ezequiel, le dice estas palabras: Ezequiel, yo busqué entre la tierra, entre los moradores de mi pueblo, a un hombre justo, a un hombre capaz de poder interceder, de poder hacer vallado, de que se parara en la brecha para que impidiera mi juicio, que clamara misericordia. Pero ¿sabes qué? No lo pude encontrar. Incluso habla de los líderes religiosos y incluso también dice de los príncipes de mi pueblo, refiriéndose a sus gobernantes. Mis sacerdotes, dice Jehová, profanaron mi templo, no hicieron diferencia entre lo santo y lo limpio, entre lo pecaminoso y lo inmundo y lo justo. Mire, hermano, cómo estaba de trastornada la palabra del Señor en aquel tiempo. Que cuando Dios dijo que iba a derramar su juicio, hermano, empezó a ver a un hombre, aleluya, para que pudiera interceder como Abraham. Cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, dice Dios, ¿acaso voy yo a encubrirle a mi siervo Abraham lo que voy a hacer con estas ciudades? Y le declaró que iba a derramar juicio. Y Abraham empieza en un momento de intercesión y de clamor. Y le dice: Jehová de los ejércitos, si en ese lugar hubieran 50 justos, ¿te atreverías a destruir esas tierras por esos 50 justos? Le dice el Señor: no los voy a destruir. No voy a derramar mi juicio por amor a esos 50 justos. Y empieza Abraham a clamar, a interceder por aquella ciudad, a pesar de que esa ciudad era pagana, idólatra, perversa, hermano, aleluya. Se movía toda clase de pecado inmoral en ese lugar. Pero Abraham se paró a interceder. Se paró en la brecha, era un hombre justo, considerado amigo de Dios.
Y Dios escuchó el clamor de aquel hombre. Pero desafortunadamente en Sodoma y en Gomorra no había ni siquiera 5 justos. Solamente Lot, dice la palabra, y su familia. Sus hijos. Pero cuando en Ezequiel, cuando Dios le habla a Ezequiel en este capítulo, dice que él se aproxima a derramar un juicio porque Israel está viviendo en sus propios caminos, en sus propios pensamientos. En Israel ya no hay temor, en Israel ya no hay devoción, en Israel ya no se alaba a Dios. Y dice el Señor, voy a derramar mi juicio. He decretado porque la maldad de mi pueblo ha subido a mi presencia y voy a derramar mi ira. Voy a decretar un juicio, pero antes de ello voy a buscar a un hombre como Abraham que interceda, que clame misericordia. A un hombre que tenga devoción. Sin embargo, después de mirar y buscar, no encontró a uno solo. Ni entre los líderes, ni entre los gobernantes, hermano. No había una sola persona que se pusiera en la brecha. No había una sola persona que viviera en santidad. No había una persona que estuviera limpia su vestidura. No había ni una persona que tuviera temor de Dios. No había una persona que tuviera una entrega completa al Señor. No había una persona que tuviera devoción, aleluya, a ese Dios que tantos favores les había hecho. No encontró una sola persona, hermano. Santo es el Señor. No lo encontró, dice la palabra. Y cuando Dios llama a Ezequiel, le dice, le levanta a Ezequiel como profeta para declarar la palabra al Señor. Ezequiel recibe el llamado y entiende que el tiempo y la circunstancia que está viviendo el pueblo de Israel en ese momento no es propicia, no es ¿cómo se dice esa palabra? No es conveniente, pues. ¿Por qué? Porque los están apedreando, los están matando a los verdaderos profetas de Dios. Sin embargo, cuando Dios lo llama, él atiende al llamado y empieza a hacer un compromiso con Dios, a consagrar su vida con Dios, a dejar su vida ordinaria, a dejar esa rutina de su vida moral para poder tener una vida espiritual consagrada al servicio de su Dios que lo había llamado. Esa era la vida de los profetas, de los verdaderos profetas de Dios en aquel tiempo, hermano. Que a pesar de las circunstancias que lo rodeaban, ellos decidieron entregar su vida por completo al servicio de Dios, apartarse del mundo. Ellos miraban cómo Israel profanaba el altar de Dios. Ellos miraban cómo Israel pasaban por alto la palabra del Señor. Ellos se daban cuenta la clase de inmoralidades en las cuales vivía su propio pueblo. Ellos se daban cuenta la clase de pecado que se cometían en su pueblo. Aleluya. Sin embargo, cuando fueron llamados por Dios, resolvieron no contaminarse, no vivir de la misma manera. Yo le podría mencionar muchos ejemplos, pero quiero decirle algo. Fueron gente con una devoción profunda y sincera delante del Señor. ¿Y sabe qué significa devoción? Precisamente significa entrega completa, entrega total, sin reservas, hermano. Eso es lo que significa ser una persona devota o con devoción. Entrega completa. Yo le pudiera mencionar a grandes hombres y mujeres de Dios, cómo es que cuando ellos
recibieron el llamado, cuando fueron desafiados por Dios a vivir una vida diferente, a marcar la diferencia en medio de la sociedad en la cual se encontraba, ellos aceptaron y se dedicaron por completo a servirle al Señor. No que fuera fácil, sino que ellos decidieron consagrarse a Dios. Le hablo, por ejemplo, de Enoc. ¿Quién era Enoc? La palabra del Señor no nos da mucha información de Enoc, pero son lo único que nos puede decir que Enoc era un hombre que caminaba con Dios, que hablaba con Dios, y al final de cuentas dice la Biblia que Dios resolvió llevárselo de esta tierra. Amén, aleluya. ¿Sabe que ni siquiera gustó la muerte física a Enoc? Y con solo ese hecho nos da a entender la clase de vida que llevaba Enoc con Dios, la clase de relación que Enoc tenía con Dios. Era un hombre consagrado, hermano. Era un hombre verdaderamente sometido al Señor. Un hombre como usted y como yo, un ser humano como usted y como yo. Dice la Biblia que el Señor desapareció Enoc porque Dios se lo llevó. ¿Cómo era su relación de Enoc con Dios? Amén. Yo le puedo hablar de Abraham. ¿Cómo es que Abraham, dice la Biblia, cuando Dios le hace un llamado en Génesis capítulo 12, le dice: Abraham, te hago un llamado, pero por favor, deja tu tierra, deja tu parentela y ven y sírveme. Te voy a llevar a un lugar que no conoces. Te voy a dar por herencia esta tierra y las naciones. ¿Y sabe qué? Abraham ciegamente y obedientemente atiende el llamado que el Señor le estaba haciendo. Cuando Dios le dice a Abraham: quiero que me sacrifiques a tu propio hijo en un sacrificio, y dice Abraham: te lo sacrifico, Señor. A pesar de que Dios le había dado promesa de que iba a levantar una generación de él como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Abraham no titubeó en ningún momento, hermano, de llevar y presentarle a su hijo como sacrificio a Jehová. Y cuando estaba a punto, hermano, de hacerlo, dice la Biblia que un ángel del cielo le dijo: detente, no lo hagas. Mira, el Señor sabe tu devoción, el Señor conoce tu obediencia. Ahí hay un cabrito enredado. A él vas a sacrificar, pero no a tu hijo. Y la Biblia, esta palabra, estas escrituras, mire, cataloga a Abraham como amigo de Dios. Amén, santo el Señor. ¿Qué tipo de relación tenía Abraham con Dios? Que le creía ciegamente. Si Dios le decía: haz esto, Abraham lo hacía. Si Dios le decía: mira, te voy a bendecir así, y Abraham le creía. Puedo también mencionarle de Moisés, un hombre que cuando por fin entendió el llamado de Dios, el ministerio al cual Dios lo estaba llamando, ¿sabe qué hizo? Dejó toda su vida ordinaria atrás y se consagró para el Señor, al grado que llegó el momento que Moisés, era tanta su relación con Dios, era tanta su devoción para el Señor, que se atrevió a decir que no podía vivir sin su presencia, que no quería moverse si su presencia no iba delante de él. Amén, aleluya. ¿Cómo le voy a decir? Tan íntima era su relación con Dios, que en una ocasión el Señor le dice: Moisés, se van a levantar del lugar donde están asentados y van a avanzar hacia la tierra prometida. Pero te digo algo, Moisés, mi presencia no va a ir contigo, porque el pueblo que va contigo es un pueblo de dura cerviz.
No sea que allá se vaya a encender mi furor y yo los vaya a consumir en un instante. Yo no voy a ir contigo, mi presencia no va a ir contigo. Mira, te prometo que mi ángel va a ir contigo y te voy a dar victoria. Aleluya. ¿Y sabe qué dice Moisés? Está bien lo que me dices, Señor. Estoy comprendiendo lo que me dices. Pero hay algo que yo me rehúso a aceptar. Y hay algo que yo me rehúso a obedecer, Señor. Todo está bien lo que me estás prometiendo. Pero si tu presencia no va conmigo, por favor no me saques de aquí. No me quiero mover de aquí. Aquí estoy bien. Porque si me muevo sin tu presencia, seguro voy al fracaso. Santo es el Señor. Le puedo seguir hablando de Elías, por ejemplo. ¿Quién era Elías? Elías, un hombre tan consagrado a Dios, que cuando Israel empezó a idolatrarse, que cuando Israel empezó a ofrecer sacrificios a Baal y a Acera, Elías se sintió un celo tan grande, se sometió tanto a Dios, hermano, que un día se paró frente a todo el pueblo de Israel, a los sacerdotes de Baal y de Acera, y los desafió para poder poner en claro quién verdaderamente era Dios. ¿Qué clase de hombre era este? ¿Acaso era Elías un hombre extraterrestre, hermano? ¿Acaso Elías era una máquina programada? ¿Acaso Elías no era un ser humano como usted y como yo? ¿Acaso el profeta Elías tampoco tenía debilidades si salió huyendo ante la amenaza de Jezabel? Pero cuando este hombre sintió que el pueblo le estaba fallando a Dios, cuando este hombre sintió que todo el pueblo iba tras la corriente de sus propios pensamientos, él dijo: yo me voy a parar firme, yo me voy a consagrar, yo voy a consagrar mi vida al Señor, no voy a seguir la misma rutina de vida que ellos llevan. Y llegó el momento, mire hermano, llegó el momento que se paró frente a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, un total de 850 profetas falsos, y él solo los fue a enfrentar y le dijo: yo quiero poner en claro, quiero evidenciar quién verdaderamente es Dios. Y congregó a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo y dijo: aquí vamos a definir quién verdaderamente es Dios. El Dios que responda con fuego, ese que sea verdadero Dios. ¿Qué clase de hombre era Elías, hermano? Santiago, el apóstol Santiago, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las que usted tiene y las que tengo yo. Eso significa que Elías era humano, que lo que a usted y a mí me atormenta también lo atormentó a él, que lo que a usted y a nosotros nos tienta también lo tentó a él, porque era un ser humano. Aleluya. Pero la palabra de Dios dice que se metió tanto con Dios que se puso a orar para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio. Era un hombre con debilidades, pero cuando se metió con Dios, se olvidó del mundo. Aleluya, y se volvió a orar para que lloviera, y del cielo la lluvia volvió a caer. Amén, aleluya. ¿Qué clase de hombres eran estos? Y yo le puedo seguir mencionando más. Pero ¿sabe qué, hermano? Quiero decirle algo. Que cuando aquellos hombres y mujeres recibieron ese llamado y entendieron el llamado que Dios les estaba haciendo, dejaron de lado todo, hermano, todo. Y se entregaron por completo a ese Dios que los estaba llamando. Amén. Amén. Por eso, mire, aleluya. La palabra del Señor en Gálatas
capítulo 2, verso 20, la palabra de Dios, el apóstol Pablo declara esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquellos profetas, cuando recibieron el llamado de Dios, ¿sabe qué hicieron, hermano? Se rehusaron a vivir conforme a su propia voluntad. Se rehusaron a caminar en sus propios caminos. Se rehusaron a caminar en sus pensamientos, sus propios pensamientos. Sus sueños personales quedaron en última instancia con tal de cumplir los sueños de Dios. Sus propósitos personales y sus proyectos de vida quedaron en última instancia por cumplir los propósitos de aquel que los había llamado. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque aquellos hombres murieron para sí mismos, para poder vivir para Dios. Y ese es el verdadero sentido del cristianismo, hermano: morir a mí mismo para poder vivir, hermano. Ya voy a terminar, con esto termino, y agárrese bien porque ahí le voy. Ya hablé ahorita de los profetas. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos muertos por completo al mundo? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente por completos a la carne? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos muertos por completo a los deseos de la carne? ¿Cuántos de nosotros todavía nos brinca la carne por andar en el pecado? ¡Ay, santo es el Señor! ¿Cuántos de nosotros todavía como que cuando escuchamos la música en el mundo, como que todavía le queremos hacer así el piecito y como que todavía se nos quiere enchuecar? ¿A cuántos de nosotros todavía, hermanos, nos tiembla la carne? Porque cuando oímos por allá una borrachera, una gritadera, una música, como que allá está bueno, y para ir a la iglesia decimos que no está bueno. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque todavía no hemos muerto a esta carne. Porque todavía no la hemos crucificado en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén. ¿A cuántos de nosotros todavía vivimos para el chisme? Porque no hemos logrado crucificar el chisme en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de nosotros todavía vivimos deseando el pecado, deseando los placeres que el mundo ofrece? ¿Sabe por qué? Porque esta carne todavía está viva. Amén. Aleluya. Todavía está viva. Ay, si yo cuando estaba ya en el mundo, hermano, mire que yo me vestía como yo quería y yo andaba para allá y para acá, pero ahora con Cristo como que lo siento un poquito duro, porque la carne todavía está brincando. Porque todavía no ha muerto verdaderamente para el mundo, para la carne y sus deseos. Porque todavía verdaderamente no ha entendido el llamado que Dios le ha hecho. Santo es Dios. Bendito es el nombre del Señor. Santo Dios. Ya voy a terminar. Todavía estamos vivos. Pues claro. Vamos a la iglesia. No, no quiero ir hoy. Vamos al parque, al malecón. Vamos pues, vamos de una vez ahorita. Vamos a la iglesia, mira que vamos a alabar a Dios. No, me siento mal. Ay, mi columna, ay, mi pie, todo. Vamos a Tapachula, vamos, mira, vamos a comer, vamos para ahorita de una vez. Ahí se le va el dolor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todavía está vivo para la carne. No ha muerto para la carne, aleluya. Amén, aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Vamos al culto. No tengo tiempo, estoy cansado, hermano. La verdad estoy cansado. Es que todavía la carne está viva, hermano. Todavía no ha sido bien asada esa carne, no ha sido bien cocinada todavía, hermano. Todavía brinca todavía. Amén. La palabra del Señor dice: un mandamiento nuevo os doy. Ya siente odio, resentimiento.
Que todavía no ha logrado entender el llamado para la cual Dios le llamó. El llamado que Dios le ha hecho. No, si yo tuviera una chancita, me revuelco con el hermano Héctor. Si usted cree que el hermano Héctor yo le voy a tener miedo. No, ¿qué? Porque está viva la carne todavía, hermano. Porque todavía no la hemos crucificado en la cruz del Calvario. Santo es el Señor. Todavía no hay devoción. Todavía no hemos logrado entender verdaderamente el llamado que Dios nos ha hecho. Vamos al culto, hombre, mira, si mucho tardará 1 hora y media, 2 horas. No tengo tiempo, pero en el celular, hermano, se lleva 2 horas, 3 horas, 4 horas, o en la televisión. Si hay tiempo, hermano. Si lo hay, pero la carne todavía no ha sido crucificada. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, mi vida antes de Cristo era placeres, borracheras, mundanalidades, pecado, placer, chisme, esto, el otro y aquello. Pero cuando Cristo vino, esa vida pasada tiene que terminar y debemos empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Santo es Dios. Yo creo verdaderamente que estos tiempos se están definiendo quién verdaderamente es hijo de Dios y quién no lo es. Quién verdaderamente anda con un pie afuera y otro pie adentro. Como que de repente mete uno y de repente saca el otro. Así. Aleluya. De repente, hermano, me enderezo. Está bien, mientras Dios le dé vida, tenga misericordia de Dios de nosotros. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano? De verdad, ¿cuántos de nosotros? ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día, de muchos creyentes hoy en día? Le voy a decir porque el Señor me lo dio y aquí lo traigo anotado. Señor, el problema de hoy en día, me dijo, es que la iglesia, solamente los creyentes, muchos creyentes, solamente dentro del templo son creyentes. Son hijos de Dios, me dijo el Señor. Pero fuera de la iglesia, ¿sabe por qué? Porque aquí, mire, hermano, gloria al Señor, envía tu poder, aleluya, y santo Dios, se goza el hermano, la hermana, pero saliendo de aquí, va peleando, llega a tirar los trastes, a arrebatar con el hijo, el perro, el gato, el ratón y todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque todavía no ha muerto a la carne. El problema de hoy en día es que muchos creyentes diciendo ser hijo de Dios, pero verdaderamente no tiene una devoción, una entrega completa a Dios. Y eso es lo que se está necesitando en la iglesia. Que seamos entregados completamente para el Señor. Yo no le estoy diciendo, hermano, que ya, mire, no salga del templo. No, hermano, yo le estoy diciendo que debemos vivir una vida en santidad, hermano, aleluya. Porque sí se puede, gloria al Señor. Sí se puede vivir una vida en santidad. Sí. ¿Sabe cómo nos damos cuenta? Cuando verdaderamente Dios está cambiando en nosotros. Porque ya no somos esos cristianos cerillitos